es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. He encontrado la senda, el camino al hogar, mi esperanza se afirma en tu promesa, Señor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia, el poder para salvar. tú eres el Dios Que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres
los martes, hora 20, en la reunión de hombres. Nos juntamos para el estudio de la palabra, de alabanza, de oración y momento de compartir, un momento muy especial entre los hombres. Nos juntamos a orar los miércoles a las 19:30. Los jóvenes y adolescentes tenemos nuestro discipulado todos los jueves a las 20:30. Ministerio con las mujeres es un tiempo muy lindo que pasamos cada semana, donde podemos compartir versículos, experiencias. El sábado 22 arrancamos con la escuela bíblica, la cual realizamos con niños de nuestra iglesia, con niños que el ómnibus recoge por distintos barrios. Tenemos un momento de alabanza, un momento en el que compartimos lección, que se vienen 2 grupos por edades, y también tenemos un momento en el que compartimos una rica merienda. Los esperamos. Los sábados a las 18:30 tenemos la reunión de adolescentes, así que esperamos a todos los adolescentes que se quieran sumar con nosotros. Jóvenes, los esperamos los sábados a las 20 horas, donde vamos a cantar al Señor y aprender juntos de su palabra. Bueno, muy bien, el Ministerio de Alabanza y Adoración se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Tienen su ensayo, preparan las canciones para los jóvenes para sus reuniones y luego también preparamos las canciones para el domingo en la noche. Estamos viajando a Fraiventos los fines de semana y estamos teniendo un culto los domingos a las 10 de la mañana. El lema de este mes es la corona del Rey. La corona del Rey. La corona del Señor Jesús. El Señor Jesús fue coronado con una corona muy especial y hoy vamos a hacer referencia a esa corona. Este es un mes especial porque la iglesia celebra, ¿no?, la crucifixión, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, pero también es el mes aniversario de la iglesia. Por eso el hermano Rubén hacía alusión a eso, ¿no? El día 12, que creo que fue ayer, ¿no? Fue ayer, la iglesia cumplió 15 años de vida. ¿Ya? Qué lindo, ¿no? Los 15 años son una edad especial, ¿no? Y algunos dirán, ¿pero solo 15 años tiene la iglesia? Sí, la iglesia tiene solo 15 años, pero son 15 años vividos de una forma muy intensa, muy especial, y damos gracias al Señor por la congregación. Nos gozábamos hoy cuando recibíamos las fotos del culto en Fraiventos en la mañana, los hermanos yendo a apoyar la obra allí, ¿no?
Y bueno, aquí está la iglesia del Señor en estos 15 años, cumpliendo con la misión para la cual el Señor nos ha salvado, nos ha escogido. No es fácil esto. Y más trabajar intensamente el sábado y el domingo, que son los días que uno generalmente tiene libre a nivel secular, ¿no? Sin embargo, muchos hermanos que sirven comprometidamente saben que esos 2 días son de trabajo intenso en la iglesia, ¿no? Y nos agrada que eso sea así, es lo que entendemos que el Señor nos ha pedido que hagamos y aquí estamos, ¿no? Pero siempre también pidiéndole al Señor que nos ayude a administrar nuestra fuerza, nuestra salud, nuestras energías, ¿verdad? Bueno, y aquí estamos, entonces les invito a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 27, desde el versículo 26 en adelante. Ahí vamos a encontrar el episodio de la corona de espinas, una corona tejida con espinas que fue colocada en la cabeza, o mejor dicho, incrustada, ¿no?, en la cabeza de Jesús, y que obviamente eso provocó mayor daño del que ya venía sufriendo el Señor en ese castigo previo a la crucifixión. Entonces vamos a hacer referencia a esa corona, porque Jesús fue coronado. Ahora esa idea de armar, de preparar esa corona, seguramente la tuvo, ¿no?, un soldado o un grupo de soldados, una mente enfermiza, podríamos decir, ¿no?, psicópata, de querer agregarle a ese dolor y a ese sufrimiento algo que iba acompañado de otras características, ¿no?, de una burla desmedida hacia el Señor Jesús. Ahora quiero decirles también, hermano, que esa corona de espinas no está allí por casualidad. Más allá de que fue un acto malévolo, triste, duro y difícil, también fue parte del plan de Dios, en beneficio de los que estamos acá sentados y de tantos otros cristianos, ¿no?, que un día han entendido el sacrificio de Cristo y han abierto su corazón sinceramente ante Él. Pero no fue una coincidencia, no fue un accidente, es parte de algo que Dios había establecido previamente, hermano, y tiene un mensaje, hay una simbología espiritual detrás de todo esto. Vamos a leer ahí los versículos. Dice el versículo 26, entonces les soltó a Barrabás. Está haciendo referencia a Pilato. Pilato era el gobernador romano de esa región y las autoridades judías le llevaron a Jesús para que él dictaminase la muerte de Jesús. Pero Pilato, si nosotros leemos los versículos anteriores, se lavó las manos, no quiso tomar esa decisión, presentó a un criminal junto con Jesús pensando que el pueblo iba a querer que el criminal fuese prisionero, azotado y muerto, y sin embargo fue todo lo contrario, ¿verdad? Entonces le soltó a Barrabás, dice la palabra del Señor, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Habiendo azotado a Jesús, ese conjunto de acciones que son parte de la tortura que se le practicaba a alguien que iba a ser crucificado y que lo vemos en la película La Pasión de Cristo, que creo que todos la hemos visto y que es duro y cruel verlo, ¿no? Pero representa lo que realmente el Imperio Romano practicaba con aquellos que eran crucificados, ¿no? Golpes de látigo, atar a la persona en un poste y ahí darle latigazos, y el látigo muchas veces iba con algunas espinas que le arrancaban la piel a la persona. Solo el castigo nomás podía matar a una persona. Los más fuertes resistían a esa tortura, ¿no?, previa a la crucifixión. Entonces, imaginémonos cómo quedó el cuerpo de Jesús previo a la crucifixión, ¿no? Dice, versículo 27,
Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Cuánta burla, ¿no? Cuánto ensañamiento ante la figura de Jesús. Claro, aquí hay también un resentimiento social, una decepción social de creer que Jesús era el Salvador que vendría a liberarles del Imperio Romano, ¿verdad? Pensar que la figura del Mesías era la de alguien que era un guerrero vigoroso, ¿no? Y encontrarse con este hombre que había ingresado unos días antes a la ciudad de Jerusalén en un burrito, ¿no? Y continúa el relato. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Ya hemos hablado en otros mensajes que esto de escupirle y darle bofetadas en el rostro a un judío era realmente algo degradante, ¿no? Algo que generaba humillación en una persona. Y un judío no permitía que esto le hiciera a nadie, ¿no? Sin embargo, por eso Jesús había enseñado previamente, ¿no? El que te golpee de un lado de la mejilla, tú dale la otra, ¿no? Haciendo referencia a que era necesario perdonar y en cierta forma hasta anticipándose a lo que le iba a pasar al Señor, ¿no? Tomaban la caña, le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Bien, hermano, aquí podemos extraer muchas verdades espirituales que serán para enriquecer nuestra vida espiritual. Primero, en cuanto a la corona, decir, querido hermano, que esa corona representa una maldición espiritual. Hay un misterio, digamos, que Dios estableció detrás de la figura de la corona. Hay una maldición ahí, ¿verdad? Hay un misterio que solamente Dios lo conoce en ese momento. Simboliza la maldición que está sobre la humanidad. Recordemos, hermano, que cuando Dios creó el universo, la tierra, allá, y nos vamos al libro de Génesis, creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza, los colocó en el jardín del Edén. Y es interesante porque los primeros yuyos que fueron creciendo, la hierba que fue creada por el Señor y que fue creciendo, carecía de espinas. Yo no había prestado tanta atención a esto, ¿no? Yo me imagino que si están en un huerto, Adán y Eva seguramente además de plantas habría flores y muchas flores y seguramente sería un lugar muy hermoso y muy especial, pero sin espinas, ¿no? Entonces pensaba, ¿no? ¿Cómo serían las flores? ¿Cómo sería una rosa, por ejemplo, sin espinas, ¿no? Y tantas otras plantas que hoy tienen espinas y que uno tiene que tener cuidado a la hora, ¿no? de trabajar con ellas, ¿no? Dios creó a la humanidad, Dios creó la hierba, Dios creó la tierra misma, Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Y en esa creación aún no había espinas. Pero vayamos a la misma palabra del Señor, ¿no? En Génesis 3 sale por aquí el versículo, el pasaje, Génesis 3 del 17 al 18, dice: y al hombre dijo, esto ya cuando el hombre pecó, el hombre y la mujer y el hombre desobedecieron al Señor, ¿verdad? Y aquí va la condena de Dios para el varón, ¿no? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí está la maldición de Dios
para el ser humano una vez que ingresa el pecado en la tierra. Y miren lo que dice el versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, ¿no?, la tierra empieza a producir las espinas, ¿no?, que lastiman, que hacen daño, que causan dolor. Y detrás de estas espinas, que es el pecado mismo, ¿no?, entonces aparece, ¿no?, la parte negativa que Dios no la había planificado y que sin embargo a raíz del pecado hubo como una deformación de ese plan original de parte de Dios. Entonces las espinas y los cardos son la evidencia de esa maldición del pecado sobre la humanidad. Otro pasaje, ya en el Nuevo Testamento, Hebreos 6, versículo 8, dice: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada, ¿no? Entonces aquí está hablando de ese pecado que va a caracterizar al ser humano y que le ha hecho daño a la creación de Dios, al plan original del Señor. Jesús cargó esa corona llena de la maldición por el pecado, por la desobediencia, por tu desobediencia, por mi desobediencia, por la de los que pasaron y la de los que vendrán y de los que estamos hoy también. Jesús cargó esa corona. La corona representa esa maldición que Dios dictaminó para el ser humano a raíz del pecado. ¿Ah? Entonces, cuando vemos la corona ahí, vemos el pecado del ser humano. Tu pecado, mi pecado, ahí incrustado en la cabeza del Señor Jesús. Si Adán no hubiera pecado, seguramente las espinas nunca hubieran crecido, pero pecó. Y Jesús cargó con esa maldición. Él cargó con la maldición del pecado. Qué interesante, ¿no? No fue cualquier ocurrencia la que tuvo un soldado que andaba ahí en la vuelta con la cabecita volada, que dijo, ¿y si le ponemos una corona? Y armó algo allí, ¿verdad? Con espinas para hacer más daño y para burlarse y para reírse. Pero ahí está el significado. Ahí está el significado. Jesús cargó con esa corona que representa la maldición del pecado. Las espinas que Jesús llevó sobre su cabeza hablan de tribulación, hablan de dolor, de la muerte que conlleva el pecado. Y querido hermano, también hablan de todo ese cambio que va a producir en la vida del ser humano. Acá estamos hablando ya también, dice que con dolor vas a realizar tus actividades, dice la palabra del Señor, con esfuerzo, con cansancio. Y acá entra el tema de la enfermedad. Todos padecemos alguna enfermedad, ¿no? Yo creo que todos los que estamos acá tenemos alguna enfermedad física, algunos tienen enfermedades crónicas, otros más jóvenes tal vez dirán, no, yo ninguna, pero en algún momento va a aflorar ese aguijón en la carne que el apóstol Pablo menciona, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Ese aguijón en la carne que él padecía y que era una enfermedad física. Bueno, digamos que eso también es introducido por el pecado y está incluido dentro de esta maldición como resultado del pecado. Romanos 8:22 afirma esto y dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. No le podemos escapar al dolor, no le podemos escapar a la prueba, no le podemos escapar a las enfermedades. Y uno muchas veces le echa la culpa a Dios y dice, ¿por qué Dios permite que yo pase por esta enfermedad?
Bueno, la respuesta es fácil, no es Dios. Fue el pecado del ser humano. Fue la desobediencia del ser humano. Es la desobediencia al ser humano que existe hasta el día de hoy y que nosotros día a día la practicamos. ¿Por qué tenemos tribulación? ¿Por qué tenemos sufrimiento? ¿Por qué tenemos frustración? Uno mira los hospitales y ve la gente enferma allí, ¿verdad? Hemos ido muchas veces a visitar, me han ido a visitar a mí también cuando he estado internado. Y hermano, cuando uno ve todo eso, tanto sufrimiento, tanta enfermedad, debería mirar y decir, eso es el pecado. Ese es el fruto del pecado del ser humano, ¿verdad? En su conjunto. Si vemos las instituciones psiquiátricas también, hermano, también eso es parte, ¿no?, del ser humano que se corrompió espiritualmente y que desobedeció a Dios, y la maldición de ese pecado produjo esas cosas. Si miramos las cárceles, que en nuestro país incluso no dan abasto, ¿no? Y se habla de leyes para tratar de que no estén tanto tiempo porque están abarrotadas. Y la violencia, sin embargo, va creciendo y creciendo. ¿Y la respuesta cuál es? La respuesta es el pecado. La respuesta a todo eso es el pecado. Bueno, esa maldición pecaminosa que acarrea la humanidad producto de la desobediencia a Dios es la que Jesús cargó en su cabeza por medio de esta cruz con espinas. Entonces Él llevó la corona porque cargó la maldición de nuestro pecado, de tu pecado, de mi pecado. Ese sería entonces el primer símbolo que veo en la corona, ¿verdad? La maldición, que representa la misma. La segunda verdad que veo en la corona es el sufrimiento. El sufrimiento que padeció Jesús, ¿no? El dolor que padeció Él. La corona habla de ese sufrimiento y lo vemos acá en estos versículos de Mateo capítulo 27, ¿no? Tanto daño. El rostro de Jesús, ¿verdad? Desfigurado. Hay otros pasajes bíblicos que dicen que los soldados le arrancaron su barba con las manos, ¿no? Que fue herido en su cabeza también, ¿no? Y ni que hablar, esta corona no era una corona cualquiera, también generó daños en el rostro de Jesús, ¿no? Yo creo que las películas que hemos visto muchas veces no reflejan esto, salvo La Pasión de Cristo, y yo no sé hasta qué punto uno quisiera realmente ver algo así, ¿no? Pero, hermanos, la cara, el rostro del Señor Jesús totalmente deformado. Golpearon su rostro, su nariz, imagínense, los dientes, ¿no? Hermano, a veces nosotros nos damos un golpecito y ya nuestro cuerpo siente eso, ¿no? Y cuando es en el rostro, ni que hablar, ¿verdad? Le escupieron, tomaron, dice la caña y le golpearon. Y responde a lo que la palabra del Señor enseña, ¿verdad? Y anunciaba mucho tiempo antes. En Isaías 52, versículo 14, dice la palabra del Señor, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Acá está haciendo referencia, ¿verdad?, a ese suceso del daño de Jesús mucho tiempo después. En Isaías 53, versículo 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, nosotros. Porque uno dice, bueno, qué horror lo que hicieron. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El pecado que cargó Jesús, representado en esa corona. Hermanos, escuché el testimonio de una misionera hace un tiempo atrás, una misionera que tuvo la posibilidad de dedicarse al modelaje, pero un día sintió el llamado de Dios y se dedicó a ser misionera, ¿no?
y ella renunció a muchas cosas, pero durante su juventud, sin duda era una chica hermosa, y cuenta su historia. Ella contaba en su relato que ella vivió en un barrio en América Latina y hubo un incendio en ese barrio, y la madre entró a rescatarla cuando ella era una bebé. Y la madre entró y en medio de las llamas logró sacarla de la cuna, lo que le ocasionó a la madre quemaduras de todo tipo, ¿no? Y bueno, esta joven creció, su madre conservó todos esos, su rostro desfigurado, su cuerpo, sus manos, por las quemaduras, pero la madre logró sobrevivir y logró criarla y darle una buena criación. Pero en determinada ocasión, cuando esta chica se estaba graduando de la secundaria, ella le acompañó en ese acto de graduación, y en el momento en el cual estaban todas las chicas paradas, esta chica era muy apreciada por su belleza física, y dice que en determinado momento una compañera vio a la madre, no sabía que era la madre, y hizo un gesto, ¿no? Exclamó horrorizada ¿y esta mujer? ¿Quién es? ¡Qué horror! ¿Qué hace aquí? ¿No? Y esta joven, la hija, cuando vio la reacción de sus amigas, entonces también reaccionó de la misma forma y dijo, no sé, yo no conozco a esta mujer, ¿no? Y terminado este acto de graduación, la madre entonces le acompañó a su hija a la casa y le dijo, necesitamos hablar. Algo que yo nunca te dije y tú me has preguntado muchas veces, ¿por qué yo quedé así? Hoy te lo voy a contar. Yo quedé así porque estuve dispuesta a que el fuego me quemara con tal de rescatarte en un incendio. Si tú vives hoy es porque yo puse mi cuerpo por encima del fuego para poder rescatarte. Dice que la joven en ese momento se arrepintió, le pidió perdón, la llevó a su colegio, la honró, la dio a conocer como su mamá y prometió a su madre no avergonzarla nunca más. Le besó, dice, incluso en el rostro, en el cuerpo dañado, y le prometió nunca más hacer algo así. Obviamente que también le pidió perdón a su madre. Y yo trasladaba esto y pensaba, prefiero ser alguien que se avergüenza que alguien que se resiste, ¿no? A pedirle perdón al Señor, ¿no? A pedirle perdón al Señor por Él haber cargado el pecado que nos correspondía a cada uno de nosotros. La corona representa eso. Ese sufrimiento que no era nuestro, que no era de Jesús, era nuestro. Porque, hermanos, cuando uno se enfrenta a Dios, no es juguete. Sin embargo, Jesús estuvo dispuesto, ¿verdad?, por medio de todos estos padecimientos, a sufrir en nuestro lugar. Y querido hermano, también que aprendamos nosotros a no avergonzarnos de Jesús. Cuando en nuestro lugar de trabajo nos tomen el pelo o quieran cuestionar livianamente, ¿verdad?, nuestra fe sin tener pleno conocimiento de qué se trata, ¿verdad?, que uno tal vez no entre en esos debates filosóficos que no valen la pena, pero tampoco permitir, ¿no?, que quieran avergonzarnos o que nosotros podamos sentirnos avergonzados por haber seguido a Cristo. Entonces, que este ejemplo de la chica, ¿no?, que una vez se sintió avergonzada por su madre, que pueda también llegar a nuestro corazón y decir hasta qué punto nosotros estaríamos dispuestos a decir, no, yo sé en quién he creído, yo soy un hijo de Dios, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de mi fe, no me avergüenzo del sacrificio de mi Señor Jesús. Primera de Pedro 3, versículo 18. Dice el Señor en su palabra, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez, para aquellos que creen que la salvación se pierde y se vuelve a
a recibir de vuelta. El sacrificio de Jesús fue una sola vez para perdón de pecado, ¿no? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermano, Él murió por nuestros pecados. La corona representa tu pecado, mi pecado, mi sufrimiento, tu sufrimiento espiritual. Eso es lo que representa la corona. Entonces, hermano, la corona representa, por un lado, la maldición, el pecado, las enfermedades, pero también representa el sufrimiento, la vergüenza que puede o no ocasionarnos la obra de Cristo, pero también la victoria. Y otro aspecto que quiero destacar acá de la corona es la burla. La burla que aparece presente acá en Mateo 27, el versículo 29, que ya lo leímos, que dice, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina. Acá hay burla, se mofaron. Hay una burla desmedida. Le pusieron una caña. Un rey tiene un cetro, ¿verdad? A él le entregan esa caña. Se hincaron ante él, pero no para reverenciarlo, sino para burlarse. Les escarnecían burlándose, diciendo, salve, rey de los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué este ensañamiento hacia Jesús? ¿Saben por qué? Porque hay rebeldía, hermano, en el corazón del ser humano. Hay rebeldía. Es como decirle a Jesús, vos no sos rey de nada. Estás usurpando algo que no te corresponde. Y muchas veces, hermano, también nosotros, con nuestras actitudes hacemos lo mismo. Decimos que tenemos fe, pero no confiamos en el Señor. Tomamos decisiones sin orar. ¿Y hasta qué punto nosotros estamos reconociendo el señorío de Dios, de Cristo en nuestra vida al actuar así? También nosotros muchas veces, hermanos, en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, lo que estamos diciendo es, bueno, Jesús no es el rey de mi vida, no es el Señor de mi vida. Es parte, sí, es como algo que es parte de nosotros, pero no ocupa el primer lugar en nuestra vida porque no estoy dispuesto yo a sacrificar nada, a abandonar mi comodidad, a abandonar mis valores, mi escala de valores, ¿verdad? Por seguir a Cristo. Y en cierta forma esto es una bofetada también en la cara de nuestro Dios. El pecado en definitiva es una bofetada en el rostro de Dios, porque es darle la espalda al Señor, porque es rechazar sus principios. Aquí están ridiculizando su derecho de gobernar. El manto morado sería el que le correspondería a un rey, ¿no? Bordó, de color bordó le correspondería a un rey verdadero. Pero este manto escarlata, es decir, rojo, representa lo malo, por lo tanto, podríamos decir que simboliza el pecado, tal vez. El cetro en su mano, en este caso es una caña, le correspondía una diadema, una corona, sin embargo, le colocaron, ¿verdad?, esta corona de espinas, le escupieron en el rostro y se burlaron de él. El pecado rehúsa arrodillarse delante de Jesús y reconocerlo como rey. Y muchas veces nosotros, hermanos, también, tal vez no lleguemos a este extremo, ¿verdad?, de maldecir o estar dispuesto a escupir el rostro de nuestro Señor. Pero, querido hermano, ¿hasta qué punto nosotros le estamos rindiendo el honor y la honra que le corresponde a alguien que decimos que es el rey de nuestra vida? En ese momento, cuando Jesús estuvo viviendo en la tierra, habían tres mundos presentes. Y quiero leer el Salmo 2, que hace referencia a este reino del ungido de Jehová. En el Salmo 2, versículos 1 al 3, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová, contra Dios y contra su ungido, Jesús.
diciendo, rompamos sus ligaduras. Este salmo también, ¿verdad? Es un anuncio de este sufrimiento del Señor Jesús. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. 3 mundos mientras Jesús vivió aquí, ¿no? Primero, ellos estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Culturalmente predominaba la cultura griega. Y desde el punto de religioso era la religión judía, ¿verdad? La religión de los judíos. Sin embargo, cualquiera de esos 3 mundos se levantó en rebeldía contra Jesús. Los judíos querían crucificarle. El Imperio Romano dio el ok, ¿verdad? Y esta cultura griega estaba impregnada en los corazones de muchas personas, desviando, ¿verdad?, la verdadera atención del Dios que había hablado, que había obrado históricamente en el pueblo de Israel. ¿Sabes que hoy en día pasa algo parecido? El mundo romano podría estar simbolizado a través del gobierno, los gobiernos de los pueblos, y en nuestro país, sea el gobierno que sea, hermano, está prohibido hablar de Jesús. Está prohibido hablar de Jesús, o sea, cualquier cosa menos Jesús. Estamos dispuestos a escuchar todas las voces, pero dejemos a Jesús de lado. Es interesante porque cuando un presidente asume, en otros países, el presidente jura o honra a Dios, ¿no? En nuestro país se quitó eso, ¿verdad? Se quitó eso en el momento de la toma presidencial. Los votos presidenciales ya no dicen eso, ¿verdad? Se le ha sacado a Dios de la parte gubernativa, ¿verdad? No queremos saber nada con las cosas de Dios. Y a nivel cultural, ¿qué podríamos decir, no? Está prohibido en las escuelas y en las instituciones. Hay lugar para el humanismo en la escuela, en las instituciones, en los liceos, en las universidades. Hay lugar para el humanismo. Hay lugar para el homosexualismo. Hay lugar para todas las ideologías. Pero anda a levantar una bandera en favor del cristianismo. Seguramente te van a prohibir eso, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto, verdad? Hasta el día de hoy se le sigue dando la espalda al Señor. Y en términos religiosos, hermano, yo me animaría a decir que algo parecido ocurre. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces los creyentes o las personas que se congregan en las iglesias lo hacen, pero sin tener una dimensión sincera, profunda de la decisión que realmente han tomado de seguir a Cristo. A la hora de establecer nuestra escala de valores, hay cantidad de cosas antes que el seguir a Cristo. Pensemos en nuestra escala de valores, en aquello que es prioritario. Muchas veces, es más, el primer día de la semana, que debería ser un día especial para el cristiano, que debería ser el lugar donde, bueno, este es el día que tenemos, que este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. Iremos a la casa del Señor y adoraremos juntos. Pero a veces se presentan otras opciones más y las justificamos y decimos, no, pero a ver, en esta ocasión esto otro está primero. Bueno, eso, hermano, en cierta forma, es dejar de lado al Señor. Es no reconocer que Él ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y no estoy juzgando a nadie por esto, porque también me lo estoy diciendo, para mí en primer lugar. Pero ¿hasta qué punto, verdad? Nosotros muchas veces nos transformamos en unos religiosos, sabemos cuál es la dinámica de la iglesia, pero ¿hasta qué punto muchas veces no estamos tan comprometidos con los mandamientos que el Señor ha establecido para nuestras vidas? Entonces, a nivel religioso, muchas veces también le hemos dado la espalda al Señor. Así que, querido hermano, la corona representa esa burla, representa esa rebeldía, ese darle la espalda al Señor en todas las esferas de nuestra vida. Y la cuarta verdad a la cual quiero hacer referencia es que esa corona representa o la salvación o el castigo eterno. Y voy ahí a 2 de Corintios 5, versículo 21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en él. Acá está hablando de la salvación. Acá está hablando, ¿verdad?, de que él, que no conoció pecado, se hizo pecado. Hermano, el pecado tarde o temprano va a ser castigado por Dios. Lo dice la palabra del Señor. Dios es un Dios santo, ha jurado por su santidad que todo pecado será castigado. No va a quedar ningún pecado impune. El pecado será castigado. ¿Está? Lo dice la palabra del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros recibiremos el castigo de ese pecado? ¿O estamos cubiertos por la sangre de Cristo, que nos ha perdonado todos nuestros pecados? El pecado será o perdonado en Cristo o castigado en el infierno. Tarde o temprano, ¿eh? No eres dueño de tu vida. No eres dueño de tus días. Todo tiene un principio y un fin. No sabes cuándo es el fin. Tu vida puede irse mañana mismo, en un rato. Mi vida, tal vez, en unas horas, podría no estar aquí. Ahora, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Soy perdonado por la sangre de Cristo? ¿O será que seré castigado por mi pecado en el infierno? Y esta es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder delante del Señor. Leo de vuelta 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él cargó nuestros pecados. Ahí está la prueba, la corona. Él cargó nuestro pecado. Él fue coronado por nuestro pecado. Él llevó ese pecado a la cruz. Entonces Él puso su propia vida para librarte a ti, para librarme a mí de la culpa de nuestros pecados. Ahora, ¿hemos aceptado realmente a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida? Seguramente todos digan sí y con las dos manos levantadas. Ahora, quiero decirte lo siguiente. Si esa decisión fue una decisión de corazón, tiene que haber cambios en tu vida. Tiene que haber una transformación de tu ser. No va a quedar tu vida igual, porque a partir de ese momento el Espíritu Santo de Dios comenzará a habitar en ti. Tu forma de pensar será transformada, será cambiada. Tu forma de ver el mundo, de interpretar la realidad, no será la misma. Por lo tanto, si esos frutos no están presentes en tu vida, vuelvo a hacerte la pregunta, ¿será que realmente has abierto tu corazón enteramente ante Él? Entonces, querido hermano, mira una vez más esa corona, mírala bien y piensa bien. Tus pecados están en esa corona que simbólicamente llevó Jesús en su cabeza. Piénsalo y en oración respóndele al Señor.